Bien, comencemos. A ver, habíamos estado viendo en las clases anteriores estructura de datos. En estructura de datos vimos dos tipos. Uno que es una estructura de datos estática, en la cual nosotros no sabemos, sabemos cuántos elementos tiene esa estructura, ¿ya? Y las dinámicas, que lo contrario, nosotros no sabemos cuántos elementos puede tener. Y se van a ir agregando, como la palabra lo dice, dinámicamente. Bien, en las estructuras de datos nosotros vimos, bueno, estábamos viendo que hay un conjunto de estructuras que nos proporciona, por ejemplo, el API, hay un API denominado API Collection, ¿ya? En el cual pues hay un conjunto de clases, un conjunto de utilidades que nosotros vamos a ir utilizando y vamos a ir viendo. Dentro de las estructuras de datos dinámicas, ¿ya? Estructura de datos dinámicas, vamos a centrarnos en estructura de datos dinámica. Ya sabemos que las estructuras de datos dinámicas nosotros no sabemos cuántos elementos van a haber, así que nosotros podemos ir agregando, quitando y etcétera, etcétera. Hay un paquete, ¿ya? Que tenemos que importar que se llama un paquete util. En el paquete util existen estructuras de datos que vamos a ir viendo. Ya habíamos visto una estructura de datos que es, por ejemplo, el array list. Esa array list es una estructura de datos en la cual te permite a ti agregar elementos, pero estos elementos, cuando los agregamos, ya nosotros podemos agregar también elementos repetidos. Por ejemplo, si tenemos un conjunto de strings que representan nombres, si vamos agregando María, José, Pérez y de casualidad agregamos otra María, sí te permite esa estructura de datos, te permite almacenarla. Si nosotros hacemos un recorrido para imprimir los datos de esa estructura de datos, a la redundancia, eh, con un for, ¿ya? O bueno, con una estructura repetitiva, al final de cuentas vemos que ese dato sí se ha repetido. Bien, a la vez tenemos los sets, que lo vamos a ir viendo el grupo de los sets, como hash set, etcétera, etcétera. Estos, a diferencia de los lists, del grupo de los lists, que vamos a ir viendo detenidamente, estos no te permiten ingresar lo que son datos repetidos, que también lo vamos a ir viendo. Después teníamos los maps, que son mapas que tienen clave y valor, que gracias a una clave puedes acceder a un determinado valor. Bien, y así vamos a ir viendo diferentes estructuras de datos. Todo este módulo lo vamos a ir centrando a las estructuras de datos porque es fundamental que esas estructuras de datos al final estén anexadas a las vistas que nosotros vamos a ir haciendo y le damos forma al programa. Nosotros cuando entramos a un programa cualquiera, ¿no es cierto? Vamos a agregar un cliente, etcétera, etcétera. Nosotros no sabemos cuántos clientes van a venir por ejemplo, a nuestro negocio. Y siempre le damos, por ejemplo, un clic ahí a un botón y vamos a ir agregando y agregando. Bien, la primera estructura de datos dinámica que vamos a ver, que está almacenada en un grupo, son el array list. ¿Ya? Acá hay un ejemplo de array list. Bien, nosotros generamos un array list. ¿Ya? Primero, antes de generar un array list, voy a comentar esto. ¿Ya? Voy a comentar esto para explicarlo mejor. ¿Ya? A ver. Bien, bueno, aquí vamos a crear un array list. Primeramente vamos a borrar esto, vamos a empezarlo de cero para ir explicándolo mejor. Esta es una clase que al final de cuentas tiene un método principal.
¿cierto? Tiene un método principal. Bien, el método principal que está aquí, ya, el método principal que está aquí, nosotros vemos, ya, porque aquí en la parte izquierda se ve que hay un triangulito ya verde, y quiere decir que aquí lo que escribas acá, le des ejecución, se va a ejecutar. Por ejemplo, si le ponemos, por ejemplo, un system.out.println, hola, bienvenidos, ya sabemos que si le damos clic derecho, corremos, y lo que hace, ya, es compilar el programa y te lo muestra aquí en consola. Bueno, aquí hasta ahorita no hay nada nuevo, esto ya lo venimos haciendo, así que vamos a empezar con el ejemplo de ArrayList, que al final de cuentas es una estructura de datos. ¿Ya? Bien. Vamos a crear una clase ArrayList, pero antes de crear una clase ArrayList, nosotros primero tenemos que importar. Import, ¿no es cierto? ¿Importamos qué? Importamos, ¿ya?, del paquete util. Util, hay una clase que nos va a servir, que es ArrayList. Si te dan cuenta aquí, inclusive nuestro entorno de desarrollo te enseña la documentación de lo que es la clase ArrayList. ArrayList recibe un genérico, que esto también lo vamos a ver que son los genéricos más adelante, y te explica, ya, te explica aquí, ya, que nosotros podemos meterle inclusive en una interfaz list, podemos ir a agregar elementos con add, etcétera, etcétera. Ya. Pero bien, esto lo que tenemos que hacerlo es importarlo. Cuando tú lo importas, prácticamente le estás diciendo, oye, ¿sabes qué? Mira, mi clase donde yo estoy escribiendo, impórtame esta clase. Y esta clase tú sabes que trae un conjunto de ¿qué? Un conjunto de métodos, un conjunto de atributos, y también, por ende, también puede tener diferentes constructores. Bien, vamos a crear una clase ArrayList. Vamos a crear una clase ArrayList. Bien, por ejemplo, ArrayList. Por ejemplo, que sean nombres. El ArrayList de nombres. Ahora, cuando nosotros exportamos, si te das cuenta en ArrayList, acá hay un genérico. Nosotros vamos escribiendo que hay un genérico. Entonces, los genéricos se ponen así, ¿ya?, con dos paréntesis angulares, ¿ya?, un menor y un mayor, y adentro tengo que ponerle el tipo de que yo quiero almacenar, el tipo de datos que yo voy a almacenar. ¿Ya? Les explicaba la clase anterior, ¿ya?, les hacía un ejemplo de un array, ¿ya?, con un ArrayList. El array, nosotros teníamos así como cajoncitos, pero ya nosotros definíamos la cantidad de elementos en el ArrayList, tú ibas agregando esos cajoncitos dinámicamente. Entonces, aquí tenemos que decirle, ¿sabes qué? ¿De qué tipo quiero que sea esos valores que yo voy a entrar? Bien, como los nombres son cadenas, voy a poner que sean de tipo string. Bien, para ello voy con el operador new a crear la clase. Ya voy a crear un objeto. Con esto ya estoy creando un objeto. Le estoy diciendo a la máquina, oye, ¿sabes qué? Mira, aquí créame una estructura de datos dinámica que va a tener como nombre nombres, y los tipos de datos que voy a recibir son strings. Eso es lo que le estoy diciendo. ¿Ya? Bien. Entonces pongo nombres, punto, con el método add, ¿ya?, yo voy a meter valores, y los valores que me van a aceptar son cadenas. Bien, aquí voy a meter cadenas. Entonces, los primeros nombres que se me ocurren, bueno, José, Miguel, etcétera, etcétera. Ya vamos a ir metiendo nombres, n nombres de los que yo voy a requerir. Bien, acá hay un montón de nombres. Pedro,
etcétera, etcétera. José Lo. Bien, si te das cuenta, aquí nosotros hemos repetido el nombre José, lo hemos repetido. Si nosotros nos vamos a la teoría, es la teoría que nos dice que Arraylis sí te permite a ti repetir nombres. ¿Ya? Cuando nosotros lo agregamos, se están almacenando esos valores. Ahora, si yo los pongo en un for, si yo lo recorro, voy a recorrerlo. ¿Ya? Voy a recorrerlo en un for each. Voy aquí a crear, por ejemplo, ya sabemos que el tipo de datos es string, por ejemplo, nombre. ¿Ya? En mi arreglo, en mi array list, nombres. Nombres los estoy utilizando aquí. Y bien, si yo lo imprimo, voy a imprimir los nombres, imprimo el valor, ya. Con esto estoy imprimiendo el valor. Lo corro y me va a salir los nombres. Y si te das cuenta, José ya se está repitiendo. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros hemos aplicado un array. Esto es una estructura de datos dinámica. Aquí nosotros estamos poniéndolo el método add y se va a ir agregando. Ahora, si nosotros nos vamos a nuestro paquete vista, recuerda que vista nosotros estamos poniendo por ahora las vistas, ¿ya? Y la lógica que nosotros estamos utilizando. Vamos a crear una vista. Clic derecho, vamos a crear un JFrame. Vamos a decirle uso de arrays. Bien. Ya creamos nuestro JFrame, nuestra ventana. ¿Ya? Clic derecho. Y vemos que ya esta ventana ya nos está saliendo. Esta ventana es la que nos ejecuta el programa. Bien, ahora, ¿qué hacemos con esto? ¿Cuál es la idea? Primero hay que ponerle un título a esta ventana. Ya sabemos que todas estas, si lo seleccionamos aquí, hay un conjunto de propiedades en nuestras vistas. Bueno, acá hay que ponerle como título ejemplo de arrays. Ejemplo de arrays. Bien, vamos a guardarlo. Si nosotros lo ejecutamos, clic derecho, cuando nos vamos a source, que es el código, corremos y ya aquí nos apareció el título de nuestra ventana. Bien, hasta el momento nada nuevo, todo igual. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que cuando yo tenga una caja de texto y vaya escribiendo algo, cuando yo le dé clic en un botón, se me tiene que agregar, ¿ya? Lo que yo escriba se me tiene que agregar en un array list. Y cuando yo le dé clic en otro botón, me aparezca el recorrido de todo ese array list. ¿Ya? Bien. Primero, vamos a crear, bueno, vamos a poner una etiqueta, ¿ya? Una etiqueta que diga ingrese nombre completo. Vamos a poner lo que diga así. Bien, después tenemos un text field, que es una caja en la cual se van a ingresar los valores. Clic derecho, editamos el texto, lo borramos porque no quiero que me aparezca esto. Ya. Y vamos a asignarle un nombre. Clic derecho,
change variable name, quiere decir que vamos a cambiarle el nombre de la variable, ¿ya? Y le vamos a poner txt nombre completo. Txt su guión nombre completo. Bien, aquí nosotros ya estamos poniéndole el nombre completo, ya, a esta caja. Esta caja tiene como variable, como nombre de variable, nombre completo. Bien, ahora vamos a poner este botón, vamos a ponerlo acá, y hacemos lo mismo. Vamos a asignarle un valor, ya, ppn su guión, y vamos a ponerle, por ejemplo, agregar. Este va a ser mi botón de agregar. Le hemos asignado el valor de esa variable. Ahora clic derecho, editamos el texto que contiene el botón y le ponemos, por ejemplo, agregar. Aquí nosotros ya le estamos agregando los elementos. Bien, por el momento hay que dejarlo así. Vamos a ver qué está pasando internamente. Ya. A la hora, cuando le presionamos aquí en agregar, se supone que en nuestra estructura de datos que hemos creado, que es una estructura de datos de un array list, ¿ya? Se va a almacenar los valores que yo voy a ir ingresando, se van a ir almacenando internamente. Cuando yo creo un botón aquí imprimir, ¡tac!, me tiene que salir todos los valores que yo he ingresado. Bien, si nosotros le damos doble clic aquí en agregar, nos manda al método, ya, que ejecuta ese botón. Al método es action performance. Bien, pero nosotros sabemos que nuestra clase, nuestro frame, nuestro JFrame, se llama usoArrayList, ¿no es cierto? Tiene su constructor y ahorita se le ha creado un método para un determinado botón. Bien, aquí nosotros vamos a declarar un ArrayList. Vamos a declarar el ArrayList, por ejemplo, ArrayList nombre completo. Ahora, si te das cuenta, no me está ayudando ahorita el entorno de desarrollo cuando yo estoy escribiendo ArrayList. Me supone que me tiene que decir. ¿Por qué no? Porque yo todavía no le he especificado, no le he dicho yo a esta clase, que es un JFrame, es una ventana, que me importe esa clase. Entonces, import java.util, ¿ya? La clase ArrayList es la que yo deseo en estos momentos. Bien, ya sabemos que toda instrucción se cierra con punto y coma y listo. Veamos. Vamos a crear ahorita ArrayList. Bien. Por ejemplo, nombres completos. Y ahora, ¿de qué tipo? De tipo strings, porque yo estoy recibiendo tipos strings en la caja. Bien, vamos a crearlo. New, ¿ya? ArrayList. Listo. Y llamamos a su constructor. Listo, aquí con esta instrucción de código, nosotros ya estamos creando lo que es una estructura de datos ArrayList, una estructura de datos dinámica. Bien, primero tenemos que capturar, obviamente, lo que se ha escrito en esa caja de texto. Bien, y para capturarla, ¿qué hacemos? ¿Se acuerdan que nosotros teníamos el nombre de la variable, el nombre de la caja, txt? Inclusive ya aquí te ayuda. Mira, este es un JTextField, txt, nombre completo, punto. Con getText tú obtienes lo que has escrito. Entonces, y esto te almacena un string. Un string, por ejemplo, nombre. Bien. Ahora, si nosotros lo queremos, por ejemplo, que se muestre, digámoslo así, en una alerta, utilizamos, por ejemplo, el JOctionPaint, es una clase, con su método showMessageDialog.
parámetro null, y ponemos, por ejemplo, lo que se ha ingresado, que en este caso es el nombre. Si nosotros le damos a ejecutar, clic derecho, ejecutamos, lo que ingresemos aquí, y le damos a agregar, y te va a aparecer el mensaje, ¿no es cierto? Porque eso es lo que le estamos indicando al programa. René José Ruiz, le vamos a agregar y listo. La idea es que este string que yo he metido ya se vaya a ir agregando a las raíces que estoy declarando arriba. Entonces, cerramos esto y listo. Esa array es nombres completos. Esa es mi array. Por lo tanto, decimos, ¿sabes qué? Array punto add, que ya sabemos eso, vamos a ir agregando ¿qué? Vamos a ir agregando esto, el nombre. Todo valor que nosotros vamos a ir escribiendo, a cada vez que le ponemos agregar, se va a ir agregando aquí. Eso es lo que está haciendo. ¿Ya? Bien. Si nosotros estamos manejando esto, por el momento no se va a ver, ¿no es cierto? No se ve porque nosotros estamos agregando internamente, agrega, pero no se ven los resultados. Para ver los resultados, yo voy a ir, por ejemplo, aquí creo un botón que diga, ¿sabes qué? Voy a imprimir los resultados. Voy a imprimir los resultados. Derecho, aquí pongo imprimir. Bien, a lo mismo, lo igual que he hecho yo con agregar, voy a asignarle un valor. btn, su guión, imprimir. Listo. Doble clic. Y bueno, aquí ¿qué es lo que voy a hacer? Si lo que te he dicho es que cuando yo vaya agregando elementos quiero que en consola se me muestre, entonces lo que voy a hacer es un for, ¿cierto? Ahora acá hay otra manera de imprimirlo. Ahora, este array se llaman nombres completos y tiene una propiedad que se denomina size. Esta propiedad size lo que hace es obtenerte la cantidad de elementos que tiene hasta en ese momento el array. ¿Ya? Bien, aquí si ponemos un system.out.println y vamos poniendo el valor, los valores que se están almacenando en esa array, por lo tanto voy a poner nombre completos, punto get, ¿ya? Y dentro de get, dentro de la función get, va a recibir como parámetro un índice en el cual me va a botar obviamente los valores. Si son de tipo strings, entonces me va a botar los strings que están recorriéndose en ese momento. Lógicamente va a comenzar desde el 0, 0, 1, 2, así sucesivamente. Como esto es dinámico, nosotros no hemos declarado, si te das cuenta, no hemos declarado la cantidad de elementos que vamos a tener. Simplemente hemos creado la estructura de datos y ya nosotros vamos a ir agregando elemento por elemento. Bien, clic derecho, run file. Y bien, aquí vamos a agregar elementos, por ejemplo, Pedro, agregar. Ya, ponemos aquí Alonso, agregar. Podemos poner, por ejemplo, Miguel, agregar. Ami, agregar. Fabiola, agregar. Y si nosotros le ponemos imprimir, mira lo que está saliendo. Pedro, Alonso, Miguel, Ani, Fabiola. Son los elementos que yo he ido agregando. Esos son los elementos que yo he ido agregando. ¿Ya? Entonces, así funciona una estructura de datos dinámica. La estructura de datos dinámica
tú no sabes cuántos elementos vas a, a tener. ¿Ya? Bien. Si nosotros seguimos agregando más elementos, por ejemplo, Ronnie, agregar, Julio, agregar, volvemos otra vez a imprimir y ya te está saliendo ahorita los otros valores. Vamos a limpiar esto, o ver clear, acá hay un botón de clear, aquí le ponemos imprimir y ya aquí te botan los valores que se tienen. Pedro, Alonso, Miguel, Amy, Fabiola, Ronnie y Julio son los que se han ido agregando. Ahora, si yo repito de nombre, por ejemplo, Pedro, agregar, y le pongo, a ver, antes de ponerlo aquí voy a limpiar esto, clear, le pongo imprimir, el elemento Pedro se me volvió a repetir. Va dependiendo el uso que nosotros le demos. ¿Ya? La estructura de datos va a depender del uso que nosotros nos pongan. Por ejemplo, si nosotros estamos viendo ya una causística, por ejemplo, de entradas de un concierto, ¿ya? Los que tienen una pulsera pueden entrar y salir cuando deseen, pero igual se tiene que registrar. ¿Ya? Y suponte que el algoritmo dice, ¿sabes qué? Al cuarto reingreso tienes que pagar un adicional. Pongámoslo así, que así sea el evento. Entonces, la estructura de datos que yo voy a utilizar un array, porque el nombre se me va a repetir. Primero ingresa y después, por ejemplo, no sé, el que quiera hacer alguna otra cosa fuera del concierto, sale y otra vez vuelve a ingresar y así sucesivamente. Entonces, allí en ese momento utilizamos una estructura arraylist, porque se va a repetir obviamente ese elemento. ¿Ya? Fuera muy distinto que, por ejemplo, cambia el panorama, que te diga, ¿sabes qué? Mira, solamente una vez ingresa. Si es que vuelve a ingresar ya no se puede. Entonces allí vamos a utilizar otro tipo de estructura de datos. Al final de cuentas, las estructuras de datos son para almacenar valores. Ya, un conjunto de valores. Y va a depender de cada uso que se le dé, qué estructura de datos vamos a utilizar. ¿Ya? Lo mismo que tuvieras un montón de herramientas, pues, ¿no es cierto? Si tienes el martillo, tienes el destornillador. Si bien es cierto, con el destornillador tú puedes, con la parte trasera puedes martillar, pero obviamente no puedes tener toda la potencia que tiene el martillo. Hay herramientas que son especialistas en su determinado uso. Así es lo mismo acá. Acá te damos un conjunto de herramientas y tú las utilizas dependiendo del caso que se te proponga. Bien, este es un ejemplo típico de arrays. ¿Ya? Aquí nosotros podemos obviamente mejorar este pequeño programita. Quiere decir que cada vez que yo agregue, por ejemplo, se me borre la caja. Eso es lo que no tiene, en vez de estar yéndome aquí, borrando y haciendo, obviamente, por ejemplo, todo esto. Si yo agrego, por ejemplo, otro, yo estoy agregando, pero por ejemplo, yo no sé cuántos elementos hasta en ese momento yo llevo. Tengo que venir, limpiar acá, y aquí recién cuando le doy a imprimir, ahí recién me está botando todos los elementos que tiene. Pero yo no sé cuántos elementos hay. Entonces, yo sé que la propiedad .size me da el valor actual de elementos que se tiene. Eso sí yo tengo. Entonces yo ahí ya puedo hacer cositas. Ya, entonces vamos a ir mejorándolo. Por ejemplo, si yo le doy a agregar, una vez que yo le dé a agregar, voy a cerrar esto. Una vez que yo le dé a agregar aquí, limpio la caja. ¿Y cómo la limpio? Bueno, así como hay una propiedad getText, ya nosotros habíamos visto que hay una propiedad setText. Y la propiedad setText, aquí voy a pasarle carácter vacío. Con carácter vacío yo estoy limpiando la caja. No es que no le paso ningún valor, le estoy limpiando la caja. Aquí ya limpié la caja. Bien, por lo tanto ya hemos cumplido con lo que teníamos pensado. Después,
pensamos en la cantidad de elementos. Bueno, para salir la cantidad de elementos, por ejemplo, aquí yo le voy a poner cantidad de elementos, y aquí me va a mostrar la cantidad de elementos. Ahora, este label que está aquí, ya, yo por ejemplo puedo ponerle un color, puedo ponerle mis disculpas, Elder, mis disculpas. Bueno, ¿qué tal, Rafael? Les estaba diciendo que he creado... buenas noches, Rafael. Estaba comentando, les estaba diciendo, bueno, ya que para que se ponga corriente, habíamos nosotros creado un ejemplo de arrays. Ya, en el ejemplo de arrays hemos creado esta estructura de datos, ya, y en esta estructura de datos aquí hay un método .add que nosotros estamos agregando elementos. Ya, habíamos dicho que en esta estructura de datos nosotros se nos permite en esta estructura de datos agregar elementos que se puedan repetir. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, habíamos puesto que hay elementos, por ejemplo, como José, Pedro, Miguel, etcétera, etcétera. Y al final nosotros hemos agregado aquí hemos agregado otro elemento que se repite, y a la hora que nosotros los recorremos con este for, ¿ya? Clic derecho, run file, nos damos con una sorpresa que sí, efectivamente, el elemento José se ha repetido y sí lo agrega. ¿Ya? Entonces, aquí nos damos cuenta que esta estructura de datos nosotros no le ponemos la cantidad de elementos que nosotros vamos a ir agregando, sino que se van a ir agregando dinámicamente. Eso es lo que está pasando. A diferencia de una estructura de datos estática, que sí ponemos la cantidad de elementos que van. Por ejemplo, un arreglo. Un arreglo, si ponemos ponemos esa estructura de datos y tenemos que poner cuántos elementos se van a ir ingresando. Bien, esto es lo que nosotros venimos haciendo. Después, si tenemos una estructura de datos, digámoslo así, véanlo así como un almacén, que nosotros vamos a ir metiendo datos, sino que es como un almacén infinito, porque al final de cuentas tú sigues metiendo datos, y listo. Ya. Vamos nosotros a crear una vista. En este caso nosotros estamos creando una vista, un JFrame. Ya. Una vista. Uso de arrays, que le hemos puesto aquí uso de arrays. Y en esta vista, ya, primero habíamos dicho que en esta lista aquí hay una propiedad title. En esta propiedad title que está aquí le hemos puesto nosotros un título a nuestra ventana. Bien, después de eso hemos jalado aquí, hemos creado un label. Simplemente hemos arrastrado el label, le hemos cambiado, le hemos puesto ingrese nombre completo, y aquí hemos arrastrado un JTextField, una caja de texto en la cual yo voy a ingresar valores, y aquí nosotros hemos puesto otro label que nos va a decir la cantidad de elementos que vamos a ir agregando. Aquí en esto yo le voy a poner, por ejemplo, voy a editar, ya sabemos que cada elemento nosotros lo tenemos que asignar una variable. Por ejemplo aquí lbl cantidad de elementos, cantidad de nombres. Ya. Bien, este botón ya es un botón agregar y este botón es un botón imprimir. La idea es que cuando yo vaya escribiendo datos, vaya escribiendo nombres, a la hora que yo le dé clic en agregar, se agreguen a esa estructura de datos, a ese array list.
Eso es lo que quiero hacer. Escribo, se agrega, escribo, se agrega, escribo, se agrega. Y una vez agregados, cuando yo le dé clic en imprimir, se me tienen que imprimir en consola todos esos datos que yo he agregado. Eso es lo que se tiene que hacer acá. ¿Ya? Esta es la vista y le vamos a dar lógica. Si nosotros nos vamos aquí al código del botón agregar, ¿ya? ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos primeramente llamado a la variable txt su guión nombre completo, porque esa es la variable que le hemos asignado nosotros aquí a este. ¿Ya? Clic derecho, cambiar de variable. Este es el nombre que le hemos asignado, un txt. ¿Ya? Obtenemos el valor gracias a la propiedad, al método getText. Con getText te dice, ¿sabes qué? Mira, lo que tú has escrito, tráelo para acá. Eso es lo que básicamente le dices. Bien, y lo almacenamos en una variable string. ¿Ya? Hasta el momento eso es lo que estamos nosotros haciendo. Bien, arriba, ¿qué hemos hecho nosotros? Bueno, arriba aquí en la clase hemos hecho de que hemos creado nosotros una estructura de datos, ¿ya? Llamada nombres completos. Esta estructura de datos, ¿ya? Como dato va a recibir un conjunto de strings. Eso es lo que está haciendo. Y bien, aquí ya creamos la estructura de datos. Entonces, llamamos a nuestra estructura de datos, ¿ya? Y le pasamos el método add y el nombre que se ha creado aquí, lo vamos pasando. Y así sucesivamente, eso es lo que estamos haciendo. ¿Ya? Bien, hasta allí todo normal. Después, en la siguiente línea de código, lo que hacemos es, una vez ingresado el valor, se tiene que limpiar la caja. Y para limpiar la caja, hemos puesto la propiedad setText y le pasamos caracteres vacíos para que se limpie, obviamente, la caja de texto. Bien, hasta el momento eso es lo que está haciendo. Ahora, cuando imprime, vamos a ver, doble clic en imprimir, lo que hago simplemente es hacer un for, ¿ya? Y aquí, pues recorro ese for, recorro los elementos de mi estructura de datos y lo voy mostrando en consola, gracias al índice que yo accedo gracias al método get. No hago el nombre aquí de la estructura de datos, .get, y pongo el índice. Bien, para que el índice no se me pase, porque acuérdense que comience desde cero, yo tengo un método, ya, un método que es el método size de una estructura de datos, en este caso de la raíz. ¿Qué hace size? Size lo que hace es traer la cantidad de elementos que se tienen dinámicamente en ese momento. Si yo voy agregando 4, 4 me va teniendo. Si voy agregando 5, 5 me va teniendo. Y acuérdense que comienza con el índice 0, por lo tanto yo lo estoy declarando como 0. Bien, hasta el momento eso es lo que hace nuestro pequeño programita. Si yo ingreso valores, por ejemplo, Lucía, agregar. ¿Ves? Se borró el dato. Pedro, agregar. Se limpia la caja de texto. Miguel, agregar. José, agregar. Elber, agregar. Rafael, agregar. Y si yo pongo otra vez José, perdón, ¿cuál era el nombre que estaba viendo? Miguel, agregar. Y si yo lo imprimo, el nombre Miguel se está repitiendo 2 veces. Y ya aquí me está saliendo todos los valores. Ya. La idea está también que nos faltó, era que aquí se vaya
ya se vaya poniendo la cantidad de elementos que se están poniendo en el array. Inicialmente obviamente tiene que ser 0, el valor 0. Si yo cuando le dé a agregar, este tiene que cambiar en 1. Cuando yo le dé a agregar, tiene que cambiarse en 2 y así sucesivamente. Entonces vamos a ponerle esos valores. Ahora, aquí en el label vamos a cambiar su valor y ya le hemos puesto lbl subió cantidad de nombres. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Siguiendo la lógica, entonces, si esto tiene que cambiar primero, tiene que tener como valor el valor de 0. Por lo tanto, a ver, arribita aquí, en el constructor tiene que ser lbl cantidad punto sectex y le voy a poner el valor de 0. Primeramente, porque ese es el valor que debe tener. Si le damos clic derecho, aquí vamos a source, clic derecho, ejecutar, file. Tenemos que cerrar esto, disculpa. Hayan dos ventanas abiertas y ya, aquí te sale el 0. Bien, ahora si esa cantidad nosotros queremos ponerle estilos, acá vamos a ponerle font, que sea por ejemplo tamaño 18, listo. De color, aquí podemos cambiar los colores, ya bueno, va dependiendo de cada uno. Si nosotros le damos aquí, solo le damos a ejecutar, le damos correr, aquí ya se le aplican los estilos. Listo, acá aparece 0. Bien, entonces la idea es que ese valor cambie, ¿cierto? Si yo le ingreso un valor, ya un string, a la caja de texto, le estoy ingresando un nombre, por ejemplo Pedro, le estoy ingresando un nombre, al agregar, se agregó internamente al ArrayList, pero yo no sé cuánto es la cantidad de elementos que tiene en ese momento. Este no ha cambiado, sigue siendo 0, por lo tanto, yo quiero que cambie. Para que cambie, pues, la lógica es que cuando yo dé clic aquí, una vez que haya acabado, que he limpiado la caja, tengo que a ese label, el lbl subió tanto, punto, y le establezco el sectex. ¿El sectex qué va a hacer? Va a ser que un elemento agregado, en este caso me traiga, por ejemplo, el punto size. Acuérdense que tenía un método, esa estructura de datos tenía un método llamado punto size. Ese size te trae la cantidad de elementos que tiene en ese momento ese array. Por lo tanto, yo voy a hacer lo siguiente. Bueno, voy a cerrar esto, porque no quiero que esté abierto, si no me voy a confundir. Yo sé, voy a ir acá, a la hora que le doy doble clic aquí en agregar, digo, mira, aquí me traigo el dato, una vez traído el dato lo agrego, y después de agregarlo limpio la caja, y bueno, limpio la caja, y ahora pues, tú tienes que a ese lbl, cantidad, vamos a establecerle un valor, con sectex, nosotros sabemos que le establecemos un valor. Ahora, ese recibe un string. Y el problema está en que si yo pongo, yo pongo mis nombres, mi ArrayList, nombres completos, que son ArrayList, punto getSize, size, me está devolviendo un entero. Y aquí si yo lo dejo así me sale un error. Porque sectex está esperando que le agreguemos un texto. Eso es lo que está indicando. Pero aquí yo me estoy trayendo un número.
ese número necesito yo convertirlo en texto. Ahora, para convertirlo en texto, ¿ya? Aquí nosotros tenemos que convertirlo, ¿ya? Ahora, ¿y cómo se convierte? Aquí hay formas, por ejemplo, string value of, y en string value of, aquí inclusive ya te ayuda, ¿ya? Pasamos todo este valor que me trae entero, o sea, el punto size, función, yo le paso como parámetro a ese value of, ¿ya? Ese string, aquí la clase string, con su método value of dice, ¿sabes qué? Lo que tú ingreses aquí como parámetro lo vamos a convertir en cadena. ¿Por qué quiero convertirlo todo esto en cadena? Obviamente para mostrarlo. Porque aquí con la propiedad .secText, ya, estoy para establecer un texto. La misma lo dice, sino que está en inglés. Sect, establecer. Text es texto. ¿Ya? Y aquí te dice string, valor de, y lo que tú ingreses es size, por ejemplo, es tamaño. Hago el nombre de la estructura de datos y tráeme el tamaño, o sea, la cantidad de elementos. ¿Ya? Sino que está en inglés, por eso. Pero es bastante entendible. Clic derecho aquí, corremos el programita, vamos a correr. Ya, esperamos un rato. Bien, ingresamos un valor. Por ejemplo, René. Agregar. Y listo. ¿Qué es lo que hace? Limpia la caja. Primero agrega, lo que está haciendo es agregar. Agregar el nombre que lo hemos agregado a la caja y después limpia, si te das cuenta aquí, con secText. Ya. Borra lo que esto, prácticamente lo estamos estableciendo nosotros, caracteres vacíos, y aquí le establecemos ya un valor al label. El label este que está acá, le establecemos un valor. ¿Y qué valor le estamos estableciendo? Estamos estableciendo el punto size que me está trayendo la cantidad de elementos que yo tengo en esa estructura de datos. Eso es lo que estoy haciendo yo. ¿Ya? Bien. Sigamos ingresando elementos. Por ejemplo, Miguel. Agregamos. Se está agregando y mira, dinámicamente ya se está refrescando. ¿Por qué? Porque yo estoy trayendo la cantidad de elementos del array. Julio. Agregar. Carlos. Agregar. Y si yo le pongo imprimir aquí en la consola, me tiene que salir René, Miguel, Julio y Carlos. Los 4 elementos, los 4 nombres que yo he ingresado. Así lo mismo, poniéndole el ejemplo de la discoteca, va ingresando personas y nosotros vamos a ir ingresando. Ahora, de que fulanito de tal puede volver otra vez a ingresar porque se ha ido, sí, claro que sí, porque esa es nuestra política de la empresa. Y así sucesivamente vamos a ir utilizando estructura de datos dependiendo del uso que nosotros tengamos. Bien, hasta aquí vamos a dejar el ejemplo de arrays, ¿ya? Y la próxima clase vamos con el uso de los set, hashset, por ejemplo, ya que ese sí no te permite ingresar valores repetidos. Listo, que tengan muy buenas noches. Nos vemos el día lunes. El día lunes con los otros ejemplos de estructuras de datos. Feliz noche, Elder.